Señores, muy buenas a ese público fiel, hermoso de Angora TV. Miren, quiero que ustedes le presten mucha atención a esto que las magistradas han desatado. Han desatado unos códigos y una noticia que ha puesto en turbulencia y ha captado y ha llamado la atención de muchas autoridades. Autoridades que ha provocado que inclusive muchas personas cambien su manera de pensar del caso. Muchas personas que antes acusaban de Derek Rosa, hoy en día están yéndose a favor de su inocencia. Tremendo lo que el grupo de mujeres han provocado. Mi querida Barbie, su grupo de magistradas. Lo más que puedo decirle es que le presten mucha atención a lo que usted va a escuchar. Ponga sus oídos atentos, dedíquele el tiempo que usted pueda dedicarle, pero que usted pueda, o esperemos que usted pueda sacar de duda algunas informaciones que usted quizá dentro de sí tenía como inquietud. Mi principal objetivo es expandir, que se haga eco las informaciones que estas mujeres han brindado con mucho esfuerzo y mucho cariño. Así que le deseo una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche desde cualquier zona horaria en la que usted esté viendo este video. Así que préstele mucha atención, por favor. Y vámonos con el video. Vamos allá. Esa llamada original que detecta voces, frases, detecta sonido de llanto, quejidos, etcétera, muy claramente la tenían desde el inicio. Lo que no convenía escucharla. Ese es el gran problema, como todas las cosas, porque de haberlas analizado, que nunca la analizaron, ni siquiera el juez, pero además, cuando hicieron el interrogatorio de Dere, tampoco habían oído la llamada del 911, lo que Dere había dicho en esa llamada. Eso es otro de los grandes problemas que tiene este caso, porque de haber analizado desde el inicio esa llamada, hubieran comprendido la llamada de auxilio que estaba haciendo ese niño, porque pensó que cuando llegaran los policías lo iban a ayudar. Y todo lo que Dere dijo en esa llamada, que yo no sé cómo lo hizo y cómo su cerebro pudo conectar todas las cosas, dio las pistas necesarias para que se comprendiera qué era lo que había sucedido, quiénes eran los asesinos que estaban en esa casa ese día. Porque ahí se oyen voces de todo el mundo, de todos, sin excepción. Lo que pasa es que ni a la fiscal, ni al juez, ni al detective, ni a la señora, ni a los policías le convenía que esa llamada saliera a la luz, como que salieran a la luz las pruebas exculpatorias de este caso, que todavía ni siquiera las han entregado. ¿Cuándo le entregó la señora? Febrero del año 2025. ¿Y cuándo iban a hacer el juicio? Febrero del año 2024. Esto es otra razón para que este caso pierda toda su realidad y se debilite cada vez más. Ya vimos lo que pasó con la subida a primer grado, nula. Y con esta llamada, nula, porque todo lo que dijeron fue una vil mentira. Y ellos tenían los medios para limpiar la llamada porque el aparato mismo lo hace para regular todos los sonidos y para sacar a la luz la verdad de la voz de Dere y de las que estaban allí
también haciendo el hecho. Lo que pasa es que nunca le interesó. Y esa operadora, señores, también es una sinvergüenza. Porque si usted está adiestrada para comprender qué le puede pasar a la persona que le llama, porque la gente que llama al 911 llama pidiendo auxilio, no llama para que lo lleven a pasear, ni lo llama para chismear. Ahí todo el mundo que llama ese número es porque está en una situación conflictiva y desesperada. Y más un niño que tiene 13 años. Si tomamos en cuenta que este caso estaba planificado por la forma de proyección del mismo, evidentemente, cuando analizamos la llamada del 911 nos damos cuenta que aunque el niño hubiese gritado, vengan a ayudarme, no lo iban a ayudar. Si tenemos en cuenta que en este país el idioma nativo es el inglés, independientemente que hayan adecuado todos los servicios públicos para el habla español, el 9 español le pasan un agente que hable español. Ya desde ese punto de vista, tiene que levantar banderas a cualquier persona que haya escuchado esa primera llamada del 911 que ellos cortaron, editaron y enviaron a las plataformas publicitarias amarillistas. Desde el 911 ya todo está se desbarata todo desde arriba hasta la fecha. Desde aquel entonces hasta esta fecha. Porque si entendemos la primicia de que este país es americano de habla inglés, es imposible por protocolo que una operadora del 911 salga de inmediato hablando en español. ¿Por qué sucede lo que pasó en esa llamada? El niño, por supuesto, por su relación familiar con personas de habla hispana, sabe hablar español. Pero el niño quería hablar en inglés. ¿Por qué? Porque los obtusos anormales delincuentes que estaban acompañándolo no saben hablar inglés. Y si tomamos en cuenta que él tiene la confianza en el grupo policial de Hialeah, que incluye a los del 911, le va a pedir hablar en inglés para poder dar pistas suficientes. Desde ese entonces, el caso ya está desbaratado. Y a punto de partida de que no pudieron demostrar las evidencias que según ellos tenían, empezaron a poner trabas, porque este es un caso fácil, de difícil conclusión. ¿Por qué? Porque no solamente es el caso, es todo lo que se está destapando por debajo de la alfombra. Es, como bien dice Nancy, el juez familiar, la familiaridad, el compromiso de deudas, de favores, de trabajos sucios que han hecho estos delincuentes. Entonces, ya tomando en cuenta el protocolo de el 911 que está para ayudar, no implicar al que está llamando, al contrario, es para tratar de preservarle la vida. En ese aspecto lo trataron de hacer, pero se le fueron muchos cabos sueltos en esa llamada del 911. Porque en su desesperación, porque el niño estaba hablando en inglés, no entendían todo lo que estaba diciendo, hubieron voces. Y es ahí que a la fecha de hoy, no a la fecha de hoy, mucho antes, cuando salió la llamada, todo el mundo empezó a gritar, hay más personas en ese habitáculo. Y ya desde ahí
se desbarata el caso. Se desbarata el caso desde el momento tal que mandan a desvivir a Irina García y que esas delincuentes se ensañaron con el cuerpo, porque si hubieran sido inteligentes, le hubieran apretado la mano, le hubieran puesto la mano en un arma, le hubieran dado un tiro en la sien y suficiente. Y tú eres el culpable. Y de ahí no hay quien lo saque. Pero quisieron disfrutar el ensañamiento que le hicieron al cuerpo. Porque es imposible por mucha rabia, mucha ira, mucha impotencia que pudiera tener ese niño. Voy a hablar de él porque no lo hizo. No tiene la capacidad de retirar implantes de mamario, de hacer dibujar sonrisas, de levantar cueros cabelludos, de abrir las piernas y realizar determinados cortes en los muslos hasta las piernas. ¿Ok? Es imposible porque además ya desplacemos a un niño. Esos cortes fueron realizados con ayuda de otras personas. Una sola persona no puede. Y eso está demostrado. Desde la hora en punto en que ya decidieron quitar del camino a Irina, ya ese caso estaba, y quisieron implicar al niño, ya ese caso está desbaratado. Porque a la hora que él no tuvo el valor, porque y Nancy lo sabe, Canela lo sabe, quitarse la vida es estar fuera de control mental. Hay que estar loco. Nadie se suicida así por así. Ese capítulo se le fue de las manos porque el niño no tuvo valor, porque a pesar del shock, del trauma, del dolor, su mente estaba lúcida. No es lo mismo estar lúcida por un dolor o un trauma a estar en psicosis mental, que no sabe lo que estás haciendo. Y ahí ese plan de homicidio, suicidio se les fue de las manos y empezaron a trabajar aleatoriamente pésimo por la desesperación de demostrar que el niño es culpable. Y cada vez que tratan de poner un traspié, meten la pata hasta el fondo. Tenemos que pararnos ahí y de ahí no nos saca nadie. Desde la hora en punto que ya quisieron desvivir a Gina, ya todo ahí se le fue de las manos porque no pudieron lograrlo todo. Porque hay un concepto en la vida que dice que no hay crimen perfecto. No. Se puede demorar un mes, un año, 5 años, 20 años a la larga se descubre. Afortunadamente, este caso ha ido, a pesar de los tropiezos, de las trabas que le han puesto otros jurídicos de cuello blanco que tienen capacidad, experiencia y maldad. Porque hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y aquí está bien demostrado. Esos diablos que saben más por viejo que por diablo son los que han orientado las trabas adecuadas para detener el curso normal de este caso. Tomando en cuenta esto, evidentemente, Ojo de Águila está haciendo unas investigaciones que le agradecemos para podernos explicar el por qué un caso que a la vista de todo es fácil de resolver no ha llegado a su fin. Pero es que hay muchas personas de alta altura jurídica que tienen implicaciones que no les conviene que sean expuestos. Son estas trabas que están poniendo desde el minuto que entró el grupo de abogados Baez y asociados, que saben quién es Baez. No olvidemos, y lo voy a volver a recordar, que Richard E. Herr, siendo fiscal
se enfrentó a Báez y sabe cómo trabaja. Independientemente de que en estos momentos esté en corrupción, es como cuando uno juega ajedrez, damas, dominó. No va estudiando al adversario, te queda la experiencia. Es lo que está pasando. Que a pesar de la corrupción, la convivencia con estos delincuentes, hay una lucha de poder demostrarte a ti que yo soy el que tengo el poder en estos momentos. Es lo que está haciendo el Chapo. Porque ya ellos se enfrentaron y Báez con su profesionalismo lo tumbó, le ganó el caso y esa herida queda ahí sin cicatrizar. Y si a eso le unimos que está amparado y apoyado y ayudado por otros camajanes como él, que tienen experiencias jurídicas como viejos diablos, son las trabas. Lo que pasa es que tiene que reconocer que el grupo de abogados Baez y asociados tienen escuelas más largas que las de él. Su impotencia, su ira, la vertió en contra de mi paisana, que tiene una inteligencia emocional admirable, porque no se dejó desestabilizar, que cualquiera se desestabiliza con este viejo descarado. ¿Ok? Ese punto de partida de ahí es luchar, nadar contra la corriente, porque a pesar de que él sabe desde el minuto cero que ese niño no pudo haber hecho ese acto, hay una inquina personal con Baez, porque ya se enfrentó a él. Tomemos en cuenta todo eso y sigamos hablando de las investigaciones para que la gente entienda el por qué. La gente dice, pero ¿cómo es posible que un juez sea tan parcializado con el Estado? Porque hay corrupción, porque hay compromisos de no ser expuestos, ni tanto él como los más camajanes de arriba que lo ayudan y lo amparan. Y en sus diálogos profesionales le dice, te puedes ir por aquí y vamos a ver qué pasa. Y son todas estas trabas que están viendo que uno dice no puede ser, pero sí puede ser, porque lo están demostrando día por día. Se hace, él es un camaleón, se hace bueno en un momento determinado, pero cuando se ve con la soga al cuello se saca las uñas. Y es lo que estamos viendo. Afortunadamente tenemos un grupo internacional de investigación que tiene acceso a toda esta corrupción por debajo de la mesa y las están sacando a la luz a través de Ojo de Águila, que tiene la valentía de decir, yo estoy aquí, lo voy a exponer y vamos a ver qué más. Sigamos adelante, mantengamos el norte, me encanta que estemos siempre en el norte de nosotros, que es esta causa, porque cuando uno se centra en una causa determinada, tiene que desplazar en un momento determinado el ego que todos tenemos, el protagonismo que viene implícito en todo ser humano, pero también tener la dignidad y la empatía sobre todo, de no tener ganancias positivas a costa de esta historia. Sigamos adelante alzando la voz, ayudadas y amparadas y apoyadas por el grupo de Ojo de Águila, que está ayudando incondicionalmente a sacar a la luz el por qué todas estas trabas que le están poniendo este caso, al curso normal de este caso, para que las personas puedan entenderlo. Porque sí podemos gritar Sacha corrupta, Jonathan corrupto,
fiscal, juez corrupto, y la gente va a decir, "Bueno, ¿en qué te basas en todas estas investigaciones que están saliendo a la luz?" Oídos sordos a palabras necias de cualquiera. A mí no me interesa nadie en esta plataforma, porque como siempre he dicho, los pocos que me pueden importar, me importan, porque aportan a la causa, que es en la que yo estoy centrada, y en la que en esta casa estamos centradas. Nadie aporta nada a nuestras vidas. Por tanto y demás, el norte siempre debe ser todas estas investigaciones que estamos sacando a la luz y que la gente dirá, mira las locas, estas no me importan. Porque si alguien tiene coherencia en un momento determinado al decir cosas, son los locos, son los niños y son los borrachos. Porque su enajenación mental por el alcohol, Su el subconsciente. subconsciente lo suplanta y hablan la verdad. Enajenación mental, ay Dios mío. Entonces, sigamos adelante sin mirar ni a los lados ni atrás, hacia adelante siempre. Siéntense y me uno a ustedes, orgullosas de estar unidas en esta casa, levantando la voz, escuchando, no oyendo, escuchando las investigaciones que está sacando Ojo de Águila y se preocupa, porque cuando hay empatía por el ser humano, uno busca araña la tierra, porque cuando la empatía es ponerte en el lugar de esa otra persona, es pensar que la otra persona es tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu sobrino, tu primo. Cuando lo haces de verdad, desde el alma, arañas para sacarlo todo, sin importarte nada. Les agradezco de verdad que siempre estén alzando la voz por el niño que desde la llamada del 911 no se nos puede olvidar. Dio todas las pistas posibles. Confió incondicionalmente con estos policías y le fallaron. Y al llegar a Richard Hare, le falló mucho más, porque tiene intereses personales que no los quiere perder. Pero afortunadamente, la vida llega un momento que pone un stop, el mismo stop que puso cuando estos delincuentes se ensañaron con esa señora y quisieron implicar a su hijo de apenas 13 años cumplidos. Les agradezco que me hayan escuchado. Yo quiero agregar algo, pero antes saludar a Javier, que ahorita en la emoción de hablar no lo saludé. ¿Cómo estás, Javi? Tú sabes que te quiero y te admiro. Bien, mi amor, todas ustedes también forman parte de mí. Yo lo sé. Un beso. Yo creo que por eso el doctor Báez, la primera demanda que puso fue una demanda federal al Estado completo de Hialeah y especialmente a la Corte del Distrito número 11, porque todo lo que en este caso se ha hecho es violación de todos los derechos humanos y constitucionales. No ha habido un solo hecho que haya desarrollado ese aparato jurídico que esté exento de mala voluntad, de irregularidades, de acciones ficticias y preconcebidas para destruir a un inocente y salvar a delincuentes como ellos, porque ellos son delincuentes en doble función. Porque en vez de desarrollar una ley como le corresponde, apegada a derecho, defendiendo a los inocentes, defendiendo la verdad, han hecho todo lo contrario. A mí me avergüenza cada vez que se lee un documento, cada vez que se explica algo, donde se evidencia la corrupción tan grande
que tienen todos estos sujetos, hombres y mujeres mayores de edad, que no tienen vergüenza. Y si no, que demuestren lo contrario, porque hasta ahora no han sido ejemplo de nada, ejemplo del mal, ejemplo de lo mal hecho. Y no han educado como corresponde a su función a nadie de los que tienen a su alrededor. Al contrario, lo que han hecho es ayudarlos a corromperse. Y tienen que pagar. Y yo no sé, pero pienso que una vez que este caso concluya, haya una demanda a todas esas personas que de una manera u otra han hecho tanto daño en estos 2 años a una familia indefensa, a una víctima que no la han tenido para nada en cuenta en ningún acto, para un niño que no tenía culpa y para una bebé que empezaba a abrir los ojos a la vida. Esto es un hecho, señores, que no tiene, como han dicho ustedes anteriormente, paralelo, y no podemos callarnos ni podemos tampoco ceder, al contrario, cada vez más duro y más fuerte, porque estos señores son criminales. Yo creo que puedo decir que Derek es inocente, que estamos en victoria, que Derek no tenía ni tamaño ni fuerza para hacerle lo que le hicieron a Irina, que eso fueron manos de gente grande y de muchas personas, porque no solo de una persona, de muchas personas. Señores, dañaron órganos, dañaron huesos, dañaron músculos. Derek no tenía fuerza para eso. Derek es inocente y todo el mundo entero lo sabe. Lo metieron ahí detenido 23 meses por gusto. Derek está secuestrado. Eso que tienen es un secuestro con el niño. Secuestro se llama eso, porque el niño no tiene ni nada que lo incrimine, nada que digan que ni ADN, ni nada. Él no tiene nada, él está ahí por gusto. Él está detenido ahí injustamente. Lo tienen ahí detenido. Nosotros queremos ya que le acaben de dar la libertad a él y que Frank Ramos y todos los asesinos esos que hicieron esa Irina que se acaben de entregar. Porque hasta cuándo el niño va a estar detenido, hasta cuándo es el abuso con el niño. Y este juez y estas fiscales y estos jueces y estos detenidos y toda esa gente que se prestaron para decir que el niño lo hizo, tienen que pagar tanto los policías como los fiscal, como el juez, como todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagar, porque está bueno ya de injusticia con el niño, señores, un niño de apenas 13 años, que le echaron la culpa de eso cuando el niño no hizo nada. El niño defendió a su hermanita, la cuidó, le dijeron que tenía que desvivirse y dijo que no, que defendió a su hermanita porque le dijeron, no, porque si tú no te desvives te vamos a matar a ti, a tu hermanita y a tu abuelita, como le hicieron a tu mamá. ¿Qué es eso, señora? Un niño. Este niño, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con este niño. Le dieron golpes, lo extrayeron contra el piso, le rompieron los espejuelos, lo metieron y no le quitaron la boca. No, todo. Y entonces todos los delincuentes en la calle, y ustedes lo ven con arañazo en la cabeza, mordida en la cabeza, arañazo en la cara, porque se sabe todo. Todos ellos mismos lo han dicho. El mismo Yasmani que grabó hizo una canción diciendo todo lo que le hicieron a Irina. La Radel y esa, ¿no? Que tú que tenías miedo que te mataran como matamos a Irina. El Benigno, ¿no? Que estaban en el teléfono los tres, las dos mujeres con él. Entonces, ¿cuál es el cuento que Pedro está diciendo? Que no, cuidado con mi familia, cuidado de qué cosas, si tu familia todos lo han dicho. Tú y tu familia lo han dicho todo. Lo último que tú dijiste, que ella se defendió, que ella estuvo pues, para poderse defender, que todos ellos lo hicieron, todos ellos. Entonces, ¿cuál es el cuento, Pedro? ¿Cuál es el cuento, Benigno? Entreguen a su hija allá, que fueron las que le sacaron los ojos, le rajaron
la boca hasta las orejas, le desprendieron el cabello, el pelo del cuero cabelludo, le sacaron los implantes, le pincharon sus partes. ¿En qué momento Dere va a hacer eso? Porque Dere no es capaz de hacer eso a su mamá. Dere la amaba y estaba contento con el nacimiento de su hermanita. Frank Ramos es un cínico que permitió y dejó que todo eso lo hicieran. Señora, Irina estaba irreconocible, pues el mismo Yasmani lo dijo, que ni cosiéndola ella iba a ser la Irina de antes. Esto me indigna y esto va a quedar para la historia de los Estados Unidos. Pero es una historia muy triste, pero gracias a esto vamos a todos los niños que están presos injustamente con toda esta gente de huelga fiscal y todo eso, que llevan 30 años en esto, haciéndole esto a gente inocente que los tienen presos por gusto injustamente. Por eso quiero que pongan la ley de Rosa para que todo esto salga a la luz y que investiguen todos los niños que hay presos en Miami-Dade, en Hialeah y en todas las partes de aquí de Estados Unidos, que hay una corrupción y no solamente, señores, ¿no? La corrupción no solamente en Miami-Dade. Aquí hay muchos estados que tienen corrupción. Y está bueno ya delincuentear, que si quieren delincuentear que se vayan para Cuba. Estados Unidos no es para delincuentear. El que vino aquí es a vivir una vida mejor, para darle mejor vida a su familia. El delincuente que se vaya a delincuentear pues, para donde mismo vino. Yo, Cataleya, no quiero meter a todas mis hermanas, ni a mi anfitriona, Bárbara Buenas. Yo quiero que le den la pena de muerte a todos. A todo el que participó, pena de muerte, porque está bueno ya de ellos acabar con la gente y dejarlos ahí como si nada y ellos volver a hacer cosas. No, doy mi palabra a otra magistrada que quiera hablar algo. Que ya vaya, la palabra al señor Vedado que está ahí hace rato. Vedado, muchas bendiciones y saludos. Y Javier también. Gracias, Vedado, ¿cómo estás? A las maestras todas, estoy de nuevo de vuelta, la he extrañado, he estado ausente, pero estaba trabajando para la causa. Usted sabe que siempre me gusta mucho investigar, es lo que más me gusta, ¿ya? Y naturalmente me gusta de vez en cuando participar y compartir y analizar en conjunto para la causa. Y voy a comenzar primero saludando a la Cata, gracias a mi querida Nancy, a la señora Ross, a Ade, a Micaela, a mi hermano Javier y a la señora Princesa. Es un placer estar con ustedes aquí y compartir pequeñeces que pueden ser importantes para nuestros análisis. Gracias por escuchar y también saludo a las personas a los seguidores suyos, señora Barbie. Es un placer, gracias. Gracias. Primero quería comenzar por esa información que nos mandó. Sí, pero no es todo, viene más, porque yo tengo cosas que le di un poquito de importancia y usted mencionó cosas a las que yo no seguí investigando porque las personas no se interesan por la forma de investigación que ustedes, las magistradas y nosotros, los monarcas y otras casas, no lo han hecho. Cosas investigativas porque se nota que hay mucha corrupción y abusos de poderes. Y eso viene ya desde el juez Hirsch, que yo investigué acerca de su vida laboral y él trabajó en la vida privada y prestó servicio para la corte de Miami-Dade jurídicamente en dos ámbitos, fiscales, de abogados y fiscales, pero trabajando como privado. Eso te da una ventaja, según tengo entendido internacionalmente. Cuando usted trabaja por privado y no directo para la institución, gana más dinero. Por eso con un abogado privado gana más dinero que si trabaja para una institución estatal. Eso lo sabe una persona que investigue, que se esmere en conocer cosas. Y eso es lo que está pasando, pero eso lo traeremos a la luz. Y por eso compartí a gusto, me di la iniciativa de ponerme a saber con respecto, no solamente la llamada 911, lo que se escuchó, lo que se habló, sino desde la técnica, el comienzo de la técnica, con qué sistema trabajan, qué es posible, qué no es posible, es manipulable o no. Y usted lo ha dicho con las palabras y el poder que tiene ese sistema de software.
que es internacional esa software. Yo la conozco, he trabajado por parte de ella laboralmente, y es que hoy se llama la empresa diferente, pero al final es el SAP, creo que es incluso una empresa americana de software, según tengo entendido, si no han cambiado, porque usted sabe que las empresas se venden y ahora tienen delante de SAP que son especialistas en determinada software. Sí, yo hice hicimos la trabajo. investigación profunda de todo eso. Por eso, como hice la investigación profunda, la uní a la misma que usted me mandó y vio lo bien que lo pudimos desglosar. Muy lindo, lo hizo muy bien, y es verídico que sí es manipulable, y podemos decir 90% de que fue manipulada con influencia de la señora del 911, también el servidor, porque el servidor es el que IT, que es el encargado donde se almacenan los datos. O sea, el servidor es el que sirve los datos, los compartes en todos los departamentos de esa empresa. Y los otros servidores son, porque el servidor él comparte a los otros servidores, ¿no? Son las personas que trabajan con ese sistema. Depende de las otras oficinas, sea como sea, y ahí se comparten los datos y se aseguran. Él es el que tiene el acceso a si hay una revisión, o debe de ser como ahora jurídicamente. Hay que cooperar y portar esos datos que se almacenan de todas esas llamadas en general. Él es el que tiene el acceso para poder también hacer cambios. Él podría, por ejemplo, el servidor, que es el principal, el IT, él podría manipular eso, pero también las personas que trabajan con el sistema, y ahí usted lo expresó y está en las evidencias, en la técnica, la descripción de la técnica, todo lo que es posible y que no es posible. O sea que ahí hay mucha gente, el servidor, como la señora del 911, y alegadamente también sobre eso. O sea, él es el supervisor de todo ese sistema, el que tiene la llave del tresor. Y entonces, por eso ellos deberían de tomarse en cuenta. Es verdad todo lo que usted mencionó, de que ese sistema graba todo, Buenas también lo noches, externo, puede mutear, puede borrar, puede hacer todo lo que muchas personas no saben, que sí es posible. Eso no es ninguna mentira, es verídico técnicamente. También que el sistema con el que trabajan tienen tanto poder que puede incluso, cuando están analizando las llamadas, de que él puede incluso traducir o escribir la textura de lo que está pasando, de lo que están expresando las personas. O sea, son muchas cosas. Dese a la tarea, les recomendamos a todos los poderes. Por eso es que yo les digo, cuando me dan una información así como la que usted me mandó, se le hace una investigación profunda. Lo que pasa es que la gente no saca el tiempo para investigar. Es más fácil decirte mentirosa que ponerse a investigar si es o no es cierto. Eso cogió un par de horas para buscar todo el contenido y mostrarlo junto con el suyo. Nosotros echamos hoy 12 horas casi para nosotros hacer todo el contenido completo, porque hay que sentarse y dedicarse a eso, y después que uno junta todo el contenido para poder hacer el live bien, porque eso no es así a lo loco. La gente piensa que eso es fácil. Eso hay que pegarse en la computadora y comenzar a buscar las informaciones necesarias y englosarlas junto con el Docker, porque hay palabras en el Docker que, como usted ve, que hemos dado todos estos días, todos los errores que tienen ellos, y todo eso va empatado. Va desde el primer día, desde el 11-16, tiene la llamada del 911. Se le pidió para que ellos le entregaran, pero Bae tuvo que buscar su propio peritaje para que le dieran el desglose y sacarlo de la caja negra, porque ellos nunca se le entregaron hasta el sol de hoy. Si usted ve en el documento, cuando Rielo hizo la página, la que tiene 44 páginas de los documentos que se le está dando, todavía se está pidiendo esa llamada ahí. A ellos se le hicieron 3 mociones para la llamada del 911 que nunca la dieron. Máximo, ustedes háganme el favor. Entonces, ellos cogieron, Bae lo que hizo fue, porque yo le di eso hace como unos 2 meses, ellos sacaron desde la llamada del 911 hacia la llamada de Dere.
de Dere llama al 911, entonces el 911 cuando llamó la policía, todo se hizo a nivel vía satelital. Yo me pasé hoy el día entero buscando los cuadernos, dónde fue que lo anoté y no me acuerdo, porque es tanta la escritura, tengo un montón, imagínense 2 años juntando cuadernos ahí. Entonces, cuando él hizo la registración vía satelital, que lo mismo se hizo con lo de los EGI, ahí se encuentra en esas llamadas también que se le hicieron el mismo peritaje, se le hizo a Frank, donde el otro le dice que va a esperarlo, el camión, en un sitio, porque Frank hizo una llamada para que esperaran el camión para él hacer el intercambio de camión. Todo eso salió ahí, en la llamada de las pesquisas que le hicieron a Frank, porque Frank borró mucha información del teléfono, porque usted sabe que primero se encontró en una de las fotografías el teléfono de Dere está en el piso, y después vi que el teléfono se había desaparecido, duró un buen tiempo el teléfono sin aparecer, y con la presión que él le hizo, entonces el teléfono apareció. Pero cuando el teléfono apareció, ellos no lo querían dar, pero ya había sacado todo eso a nivel satelital. Se le hizo de la operadora, de Dere a la operadora, de la operadora a la policía. Entonces ahí se le hizo el peritaje de todos los policías alrededor que escucharon esa llamada para esa noche, para ese sitio. De ahí se fueron a los apartamentos. Entonces, ¿cuál policía? La lista de los policías que llegaron esa noche. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos llegaron, los policías originales ya se habían inmiscuido. Los policías originales encontraron a otros policías que estaban ahí mismo, que eran los policías disfrazados, los que se sacaron fotos, los que estaban figureando, el montaje que hicieron. Encontraron, entonces ahí vino y se armó la confusión, porque ahí fue que se armó la confusión. Una de las confusiones que hubo fue uno de los policías que subió en el primer apartamento, que usted ve, yo le puse la fotografía, él sacó una pistola, iba con una pistola en mano y vio un bulto en uno de los apartamentos, él vio un bulto que había ahí como de ropa, y él sacó la pistola y apuntó a esa porque hicieron las cosas a lo loco. Pero ese que subió y que apuntó fue uno de los policías disfrazados, porque hay una confusión de policía y no se sabe ahora, porque ellos ocultaron evidencia en la misma fiscalía, ocultaron evidencia. ¿Por qué? Porque hubieron policías que trabajaron allí, se fueron, lo sacaron de la anónima, entonces al sacarlo de la anónima o de la nómina, hay que se dice, de la nómina, no se sabe cuáles eran los originales y cuáles eran los falsos, porque Fiscalía en esos días había contratado 6 policías. En la investigación que nosotros hicimos, hay policías que tienen hasta 4 placas. El Osegui tiene 2 placas, 3 placas. Entonces, ¿por qué uno policía que se supone que lo mantiene el gobierno, que le paga un sueldo, mejor dicho, el gobierno, por qué tienen que tener 3 placas y por qué esas placas no están registradas? Entonces, unas están en nómina y la otra no lo están. Cobran dinero por una, pero por la otra no. Entonces, eso deja entendido que esos policías afuera hacen lo que le da la gana. Se hacen pasar por policía, hacen robo, hacen desmadre de lo que ellos les dé la gana, haciéndose pasar por policía, y cuando entran con su placa original dentro de la fiscalía. Entonces todo eso está pasando allí. Ellos son corruptos afuera y adentro son los santos, es decir, que tienen 2 disfraces. Entonces, Correcto, ¿cómo es Albi. posible que en una institución tan grande como es Metro West no se den cuenta que se están jugando esa base? ¿Por qué aparecen policías con varias placas? Y algunos se fueron, renunciaron, porque esos policías, que por eso, porque él quiere saber, porque hubieron policías que se le acercaron a Bae y le dijeron, yo quiero hablar, yo voy a ser testigo, porque yo no estoy de acuerdo con la corrupción que se está haciendo allí. Y como ellos saben de corrupción, por eso es que Jonathan está pidiendo ahora los testigos de policía. Pero Bae no se lo va a dar, Bae no es ningún tonto, él no se lo va a dar. Porque si los policías trabajan para ti, para tu institución, ¿por qué esperaron 2 años completitos para ellos pedir que él quiere hablar con los policías? ¿Ve? Lo mismo pasó con Dere Rosa.
Él fue a poner una moción, que eso está ahí en el docket, que él quería hablar con Deres Rosa, interrogar a Deres Rosa. Pero si tú mismo dices que Deres Rosa está en Metro West, ¿por qué tú tienes que hacer una moción para Deres Rosa? No me tienes que bajar Bateman y hablar con él, porque ustedes están diciendo que está en Metro West, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él se fue al circuito 11 a pedir una moción para que lo dejen, le digan a dónde está Deres Rosa, para él ir a entrevistarlo o para que lo lleven para entrevistarlo? Pero tú dices que te Metro West, entonces, ¿cómo es que tú vas a pedir que te digan a dónde está Deres Rosa? Eso está ahí, en el documento está ahí, en docket. Eso no se lo están inventando la magistrada, eso está en el docket, donde Jonathan pidió una moción para poder hablar con Deres Rosa. ¿Ves? Entonces, Correcto. eso es Ya. lo que pasa, porque ellos hicieron muchas irregularidades que ahora está saliendo a la luz. Mire ese año, del año que le estoy poniendo ahí ahora mismo, se lo estoy poniendo en documento. ¿Cómo es posible que pongan un error, si estamos en el 2023, hagan un error así? ¿Ve? No sé si usted lo vio, se lo voy a poner aquí, por si acaso para que lo Sí, vea. sí, sí, yo lo vi, yo le tiré screenshots. Exactamente Exacto. que estamos hablando acerca de eso. Sí, 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 sí. Mire, Sí, señora entonces, Balbi, yo le ¿cómo puedo es hablar posible? con toda seriosidad. Y una, Acusación, lo que representa un nombre sin contexto y sin historia. En el documento, conche, no se lo puedo poner aquí. El documento que firmó la señora Débora aparece en una firma que la firmó ella específicamente. Pero en ese documento, es como le dijimos ayer, no hicieron un desglose como debe de ir un documento con todas las descripciones, el hijo de quién, él siempre ponen que mató a la víctima o cosas así, pero ellos la descripción en total, como deben de hacerla, no hicieron el desglose. Ese papel también está en blanco, tienen 3 firmas que nosotros anteriormente, creo que hace una semana o 2 atrás, le dijimos que esas personas no se sabe quiénes son, se buscó el nombre de la persona. Bueno, yo le di el desglose que así buscando esa intervención fue que nos dimos cuenta del otro que firmó el papel, el juez, que está muerto en el 2019. Entonces, ellos hicieron 4 papeles en total, que fueron los 2 primeros que hizo el Osegui, dándole la acusación al niño, y los otros 2 papeles, que son de 4 hojas, que por eso estamos haciendo el desglose hoja por hoja, porque lo que le estoy diciendo por día es hoja por hoja, donde ellos pusieron todas las descripciones en un lado y no combinan con la descripción de la otra hoja, que son 2 papeles diferentes, están en mi plataforma rodando. Todo fue erróneo porque se supone que si un gran jurado iba a hacer un primer grado, ellos debieron de dar todas las descripciones como los peritajes, ellos debieron dar las descripciones del cuchillo, ellos debieron de dar las descripciones si habían testigos o no, las descripciones de los bomberos, todo eso, ellos tenían que verlo verificado y tenerlo en la mano antes de subir el niño a primer grado. Ellos tenían que en el periodo de 48 horas, que es donde una persona se toma ese límite de tiempo de 48 horas para hacer una acusación, las horas que el niño lo entrevistaron esa misma noche, es ilegal totalmente, eso es definitivo, ya ustedes lo saben. Ellos no tenían testigos, ellos no tenían, la supuesta arma no había sido todavía investigada, si en realidad esa era la arma que encontraron ahí. Ellos hablaron del arma de fuego, pero en el gran jurado no mencionaron nunca las armas de fuego, que son otras cosas que tenían que hacer. Ellos no hicieron peritaje a la ropa, no escribieron en ese documento, no escribieron toda la descripción que se debe de hacer en un asesinato, que había sangre en tal sitio, la toalla estaba en tal sitio, el cuerpo estaba, bueno, ustedes saben que no tengo que decirles la descripción de un crimen. Entonces, después que se hace toda esa pesquisa, entonces la abogada que viene y le dice que le dé esos documentos. Y lo que hicieron fue que en vez de darle los documentos a ella, no, en lo que hemos hecho la investigación sobre esa abogada, nos dimos cuenta que ella tampoco no quiso hacer su trabajo, ella tampoco no ha querido hacer el trabajo como ella debió de hacerlo.
porque ella dice que pidió en el documento, en el dossier, dice que ella le pidió los documentos 2 veces, a la segunda vez ella se lo pide por moción. Entonces, en las cosas que nosotros dijimos antes, nos equivocamos un poco, porque haciendo la investigación ella tampoco no hizo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ella le dijo a doña Isabel y al papá, le dice, bueno, ya esto nada más le queda que pedir clemencia. De ahí es que sale la palabra clemencia y ellos piden clemencia al juez, porque todavía tenían en su cabeza que ellos pensaban que el niño lo había hecho, pero tenga clemencia con el niño porque ellos no sabían, ellos estaban confundidos. Entonces, en una confusión que a ti te digan, sí, fue tu hijo que lo hizo sin ninguna prueba ninguno, pues tú lo estás creyendo porque a ti no te están enseñando prácticamente, pero tu corazón te está diciendo, no, es que aquí hay algo mal. Y eso fue lo que pasó con la familia de Derek. Es que no puede ser él, porque es que yo lo conozco y ahí comienzan a decirle, ese es un niño bueno en la escuela, el otro dice es un niño bueno en la escuela, el otro dice que es un buen vecino y así sucesivamente, porque no había un documento que especificara que Derek fue el que tocó a su madre. Entonces, ¿qué pasa aquí? La supuesta abogada deja que pase un periodo de 21 días, pero ¿qué tú hiciste para tu ver el acusado? ¿Qué tú hiciste esa noche para frenar? ¿Qué tú hiciste para que ese papel que llevaron a un gran jurado, tú tenías que verlo antes de llevarlo al gran jurado? La abogada ahí en los documentos, por más que he investigado, no veo la parte donde ella vio el papel. Ella nunca vio el papel y ella dejó que ese papel brincara al gran jurado y el jurado subió al niño al grado 1 antes de hacer un juicio. ¿Entiende? Lo subieron, no esperaron que hubiera una fianza para el niño, para en lo que se hacía una investigación, porque mayormente, si usted no tiene prueba de que fue esa persona que lo hizo, a usted le dan una fianza. Y ellos, cuando comenzaron a pedir la fianza, que fueron los primeros $30,000 que soltó el papá de Derek, ellos esa misma noche lo subieron en 24 horas, lo subieron a primer grado. Pero si tú no has revisado los papeles, tú no has demostrado pruebas. Todavía la dichosa fotografía de las 200 y pico, de 700 fotografías, no habían llegado a su mano, no habían colectado nada, no habían hecho ningún peritaje. Entonces, ¿cómo es que tú subes un niño a primer grado si tú no tienes ningún documento? Y pasaron por 3 jueces. Es una cosa inaudita. Entonces, cuando ella le da la gana de mandar el documento a través de moción para que le entreguen los documentos para ella ver de qué están acusando al niño, porque ella no sabía, lo acusaron de que mató a su mamá, pero dame la prueba. Entonces, cuando ella le pide los documentos, ellos lo que hicieron fue que pusieron una fecha para el gran jurado. Y cuando vino a ver, ya el gran jurado había puesto una fecha para acusar al niño directamente a primer grado. Y así fueron como pasaron las cosas. Todo fue su entramaje de ellos para ir tapando, para que la abogada que estaba no buscara mucho y no escalvara mucho y no preguntara mucho. Y ella se hizo la loca y al final y al cabo, miren lo que ella hizo, porque si ella hubiese hecho un trabajo bien hecho como una buena abogada, esto no hubiera llegado así, porque ella, el trazo de ella era no dejar que el niño le hiciera la acusación sin ninguna prueba contundente. Y ella dejó que llegara el niño, que el niño lo llevaran a primer grado sin haber una prueba contundente. Es ahí donde sale Rielo. Por esa situación es que entra Rielo. Rielo miró, le preguntó, hablaron entre ella y ella no le pudo entregar ningún documento porque ella hizo el primer docker. Ella hizo el primer docker que llegó hasta el número 20. Entonces, cuando ella le dice, pero ¿dónde están los documentos del niño? No tenían documentos preparados. Rielo llegó y no había documentos preparados. Y Rielo desde que llegó el día 8, junto con Bae, ella le dijo, Bae, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro porque aquí ya pasó un mes y aquí no se están presentando documentos. Pedí los documentos, no me lo dieron, porque a Rielo tampoco le dieron los documentos, déjeme decirle. Cuando Rielo fue a la primera audiencia, Rielo fue sin documento, que la fiscalía no le dio nada absolutamente. Aquí nosotros acusamos al niño, el gran jurado firmó, entonces Rielo le dijo, pero dame la acusación del gran jurado, que lo firmaron, pero a Rielo nunca se lo dieron.
Rielo fue después del 16 de noviembre, que va y se puso la pila y dijo, no, espérate, que aquí esta vaina hay que arreglarlo. Aquí tenemos que buscar eso. Y se mandó Bae corriendo, cogió de su fondo del dinero que le tocaba, se mandó corriendo y hizo toda la pequiza. Por eso es que yo le digo que los peritos y todo eso, que las investigaciones que se hicieron, eso se hizo en diciembre del 2023. Eso no se hizo ahora. Eso de que están colectando dinero de que para pagar la cuestión de BAE. Se me va de ahí. Búsquese otra forma de pedir cuarto, porque esos peritos terminaron su peritaje y ahí ustedes lo pueden buscar, que eso está en el docker. BAE terminó su peritaje y toda su vaina desde que llegó marzo. Ya lo único que faltaba era revisar el cuerpo de Irina, que fue ese dinero se trajo con la colecta que se hizo. Ahí de marzo a agosto, ahí se dio cuenta BAE ya que todo ese caso se estaba totalmente ganado. Porque comenzó BAE a meter gente en los TikTok desde marzo, a investigar a todo el mundo, a escuchar a todo el mundo, oír. Aquí vieron familiares, todos los familiares de él se metieron en los TikTok y anotaron quién tuvo y quién no tuvo, quién sabe. Aquí saben quién es quién, cada quien, y la sinceridad de quién y quién está pidiendo por debajo de la mesa y quién está pidiendo por encima de la mesa. Aquí todo eso va y lo sabe. Y no solamente con la gente que verdaderamente están por dere, que mandaron cartas, que mandaban carta al juez, porque tuvieron muchos poderes, déjenme decirle, que le mandaban carta al juez diciendo todo lo contrario. ¿Oyeron? ¿Y cómo comenzaron a la gente a mandar carta? Pero esa carta ninguna la ha leído nadie. Yo creo que yo soy la única que he leído todas las cartas que todo el mundo ha mandado aquí. Te lo puedo decir con nombre y apellido, porque eso está en el docker ahí. Y eso está abierto. Ahí tú puedes leer las cartas que mandó todo el mundo. Y de todas esas cartas que han mandado, yo le doy el valor a la carta, al 1000 por 1000, uno que es anónima, que la mandaron. Que ese no le dio la gana de salirse a lucírsela, como toda esta gente que han querido lucírsela adelante en una pantalla de televisión. Anónimo mandó ese señor una carta que hay que respetarla. Esa carta hay que respetarla. Y a ese yo le pongo la corona de esa carta que mandaron ahí a la oficina del juez, dirigiéndose directamente al juez. Y esa fue la única carta que le pusieron la vista, aparte de la carta que mandó la otra magistrada de la de Tron. Pero esa Gabriela, carta de ese anónimo. ¿Ah? Gabriela Duró. Ajá, de Graviela. Aparte de la carta de Graviela, que fue la que le dieron mérito, esa carta de ese anónimo. Porque los otros, lo que hablaron, la misma cosa que nosotros hablamos aquí, que el niño es inocente y que si, imagínate, yo no hago nada como un correo electrónico que yo sé que no lo van a leer, en primer lugar. Porque eso lo va a coger un secretario y le va a decir, mira, me tiraron un correo electrónico y lo ponen ahí, le sacan copia y lo ponen, esos correos electrónicos no lo lee nadie. Nadie lo lee. Entonces ellos se aprovecharon de esos correos electrónicos que han estado mandando esta gente, lo meten ahí en el docker, pero fue para llenar el docker que ellos lo hicieron. Pregúntale a uno de esos que están ahí adentro, a cuál de ellos le leyeron el correo electrónico. Nosotros, los intermetidos, fuimos los que leímos la carta, pero los de adentro no han leído ninguno de esas cartas, ni le han parado bola. Y ese juez menos. El juez, que es el que está más caliente, que está caliente que hierve, es que menos le ha hecho caso a eso, ven. Así es que viene la bola. La negligencia técnica por omisión, falta de descripción precisa del arma. Se menciona un cuchillo, otras herramientas, instrumentos y corte de punzante. Esta ambigüedad debilita la acusación porque no se especifica el arma y ni hubo investigación. No se menciona la evidencia forense ni los testigos. El documento no incluye ningún respaldo probatorio como ADN, huella y testigo, grabaciones donde está la verificación. No se indica el domicilio en el texto del acusado. ¿Quién es Dere Rosa? ¿Dónde vivía? ¿Cuál es su vínculo con la víctima?
La acusación que presenta con un nombre sin contexto y sin y verificable. La defensa temporal e imposible. La acusación de la fecha que fue el 20 de febrero del 2023, pero el hecho del imputado es el día 12 de octubre del 2023. Una acusación no puede preceder en el hecho de que eso exige o corrección formal en errata con confirmación en el expediente de la fecha de emisión, en la fila y el stamp del clero, o sea, la firma y la estampa. La falta del resto de los archivos visibles. No aparece el número de caso, la división ni el sello. La leyenda de presentación del clerk, por ejemplo, el filing o el file, sin que ese tenga rastreos en la pieza de autentificables como documento de expediente, sino como una copia de extracto. En pocas palabras, parece como que le sacaron una fotocopia al papel y al sacarle la fotocopia, pues eso fue lo que ellos hicieron, que firmaron arriba de esa fotocopia. Al parecer. El idioma y la traducción con errores. La acusación y el 11º circuito que se emite en inglés, si esta versión en español se presentó como oficial, sería irregular. Además, hay giros y defectos que como sé saber. Esto apunta a un traductor de OCR y no a un texto forense que debe cotejar. Cotejar, que dice, se debe cotejar contra el original en el inglés. La invocación de 775.08 sin encuadre claro. Si la cita es 775.87, pero el texto no enuncia el verbo típico que expidió de la clasificación agravante, el portal usa un exceeding que amenaza con usar o user. Además, tratándose de un domicilio de primer grado, el capital de la reclasificación no se opera en modo ordinario y la pertenencia redacta el 775 no debe de estar jurídicamente justificada con lo contrario del superflua. ¿Qué denuncia el texto? La falta de verbo y la clave. Los documentos que están en el 775.087 incluyen verbos necesarios como portar, usar, exhibir, etcétera. Sin esos verbos no hay encuadre legal claro para aplicar el agravante. El delito capital excluido. En caso de asesinato en primer grado, el capital es felonía. No se aplica la clasificación porque ya es un delito grave y más grave que invoca el 775.087 en el contexto del flujo es incorrecto. ¿Qué habrán ellos hecho incorrecto esa gente? La relevancia jurídica y dudosa. Si no se justifica legalmente por hecho en concreto el uso de armas, amenaza, etcétera, la mención del estatuto aparece en decorativa y simulada y eso en su método es inaceptable.
¿Qué se sabe del caso de Derek Rosa? Del caso de Derek Rosa, que fue acusado en la Florida por asesinato de su madre, el cargo principal, que es un asesinato en primer grado en la Florida, que eso es un delito capital y la capital es felonía. Es decir, el tipo penal más grave con pena de cadena perpetua y la muerte. Como aparece en el título 77587, en su caso, los documentos judiciales desde el caso se han involucrado en el capítulo 77587 que le permite clasificar los delitos y se usa para armas durante su comisión, pero en este contexto, esa invocación es jurídicamente redundante a varias razones. Ellos le hubieran podido meter ahí lo que le daba la gana y seguían andando como hicieron, como tal. El delito en el asesinato, el primer grado, ya es un delito más grave, no puede ser clasificado más severo. En los documentos no se incluyen los verbos exigidos como el 775 en el portal de civil amenazas o usar sin sello y no hay encuadre legal que sea válido. ¿Por qué es absurdo y superfluo en eso? Porque no tienen efecto jurídico real en un delito capital. No se está justificando por los hechos concretos el uso de armas o las amenazas. Puede ser leído como un intento de reforzar la acusación sin base ni técnica, lo cual su método es simulación institucional. ¿Por qué la Fiscalía incluyó el 77587 en la intención de aparecer, ser reforzada y simbólica en la acusación, aunque el asesinato en primer grado no puede ser agravado por los estatutos, porque ya es un delito capital? Si incluso puede tener 3 motivos o 3 motivaciones, simula veracidad, que involucra la ley agravante a la impresión de mayor consecuencia, aunque no tenga efecto jurídico y real. La persona en negociación puede usarse como herramienta de presión en ausencia o preliminares con acuerdo, aunque sea técnicamente implicable. El error técnico en decorador de justicia también puede ser un error en la planilla o una inclusive en automática sin revisión, lo que el método es simulación institucional. Como quiera que lo pongan, error o no error, ellos metieron la pata. No ha corregido ni se ha gestionado, e incluso el 77587 podría estar permitiendo que la Fiscalía mantenga el decorado legal sin existir depuración técnica. En su silencio, eso es una invocación que puede leerse como una omisión judicial. Casi nada. Omisiones relevantes requiere el contraste con el expediente sin el dato del estilo de la causa, falta de case, número y división. Los jueces en sesión, en su caso, indicación de que el imputado, el menor proceso como adulto, es información que debe constar en la cláusula del encabezado en el caso. Sin la constancia de radicación y control, no se ve ningún sello en el clear, ni la fecha ni la hora en el relleno, ni la marca del relleno cuando abre la corte. Esto define la autenticidad de la cronología. Sin paginado, ni pie, ni documento. No hay una página que diga 1 of X
ni en el código de los documentos que dificulta verificar integridad sin falta de la página con firmas y leyenda. ¿Quieren decir algo antes de que yo siga? Porque siempre a veces la gente tiene idea en la cabeza. Mira, yo quiero decir algo. En primer lugar, dudo que esa acta haya sido redactada por una persona que sea abogado, por la cantidad de irregularidades, de cosas incorrectas que presenta, de imprecisiones y de la utilización de un lenguaje poco profesional. No veo términos jurídicos contundentes que el caso amerita, ¿no? Porque en definitiva se está describiendo un asesinato. No sé quién lo habrá escrito, pero yo dudo así completamente y sin decir alegadamente que eso lo hubiera escrito una persona profesional por todas las irregularidades que presenta. Creo que por la redacción de ese documento, quienes lo hayan hecho van a tener que responder, porque cuando se empiecen a analizar todas estas inadecuaciones e irregularidades, de hecho, se tiene que anular ese documento. Hay imprecisiones en las fechas, hay imprecisiones en la descripción del hecho. Como bien dijiste, se condenó sin una audiencia, sin un juicio público como correspondía. No hay un acta que refleje la participación de las personas en ello, ni jueces, ni nadie que estuviera ahí. Pero lo más grave es que se condena sin peritar pruebas. Creo que eso le pone la tapa al pomo. Por eso yo digo siempre desde el inicio que Derek Rosa, desde el día 13 de octubre del año 2023, está secuestrado por el Estado y que el Estado le ha fallado totalmente a Derek Rosa. ¿Quiénes son los máximos culpables? Todo el aparato jurídico, que nunca brindó la protección necesaria a un niño de 13 años que condenó, sometió a abuso e hizo todo lo que ustedes saben que yo no voy a volver a decir, a sabiendas de que este caso no tenía ni pie ni cabeza. Eso es algo importante. Por otra parte, la contradicción que hay en la fecha determina que ese documento, una vez hecho, nadie lo leyó, nadie lo procesó, que ni siquiera la fiscal ni el susodicho juez Richard Hare se tomó el trabajo de leerlo, porque si lo hubieran leído, seguramente que no lo hubieran aceptado. Hasta el día de hoy creo que ellos no le han puesto cabeza a ese documento, porque a pesar de que han limpiado el doque, quitado y puesto lo que les ha dado la gana, ese documento sigue con los mismos problemas del primer día en que lo pusieron. Como bien tú dijiste, la primera abogada no hizo nada. ¿Cómo iba a ser si es la prima de Fran Ramos, recomendada por Fran Ramos al padre de Derek para que ella asumiera el caso? Eso es así. Recuerden que a ese niño no lo vio nadie, nada más que un pastor malanga, que también ustedes saben lo que hizo ese señor. Si la doctora Rielo y el bufete del doctor Baez no llega a tiempo y pudo rescatar tardíamente estos documentos, porque creo que se le entregaron en diciembre, cuando el hecho ocurrió en octubre, y todavía
cuando entrevistan a Elosegui, después de 7 meses del hecho, no había entregado ni el informe ni las cámaras de policía. ¿Qué quiere decir con esto? Que se ha condenado sin que haya prueba, sin que haya evidencia. Se habla de un cuchillo que no tuvo nada que ver en el hecho. Se habla de cosas que son incoherentes. Se habla de armas que nunca han aparecido. Y lo que falta, y los otros instrumentos que se utilizaron, no hay una descripción de la escena del crimen, no hay una descripción de cómo Dere hizo las cosas, no hay nada de nada, señores. ¿Y ustedes creen que con un documento como ese se puede condenar a una persona? Eso es muy complicado, muy triste. Y por ahí, señores, yo le digo, sin ser jurídica, sin saber nada de ley, eso lo que he aprendido en este caso, que este caso, señores, se las trae y no tiene base para poder presentarse en un juicio. Fíjense, porque este es el primerito, el que determinó, el que es la causa de que Dere se encuentre todavía en la situación en que se encuentra. Y miren ustedes, un documento falso, porque hasta lo que fabricaron lo hicieron mal, lo que escribieron lo hicieron mal, porque ellos mismos se han enredado. Pero así y todo, si tira ese documento con la línea del tiempo que se establece entre lo que entregó, entre la llamada del 911, lo que entregó Muy, lo que entregó Elosegui, lo que entregó el otro, la policía, ninguno de esos documentos que también se entregaron tardíamente coincide ni en la narrativa ni en las horas. Por tal razón, es otro elemento a tener en cuenta para que este caso cada vez más se debilite y que vayan sacando el dinero, porque la indemnización que le van a tener que hacer a Dere y a su familia va a ser cuantiosa. Fíjense que no nos hemos metido ni en la llamada del 911 ni en el interrogatorio. Estamos en el primer documento, el documento base, el documento que determina que esté preso, cautivo o como le llamen. Sin embargo, ni siquiera en ese documento se puede precisar qué motivo tuvo Dere para hacer lo que se le adjudica. ¿Dónde están las evidencias? Porque ni siquiera se habla de las fotos que entregó Fran. Fíjense. ¿Dónde está el peritaje de las evidencias? La prueba de ADN que se entregó en julio del año 2025 y ya lo condenaron en diciembre y lo subieron a primer grado. La ausencia de los jueces, la ausencia del acta detallada del juicio y de las opiniones de las personas que participaron en él, ya por ahí es una prueba contundente del mal trabajo de ese aparato jurídico, del poco interés de ese juez en estudiar profundamente este caso, teniendo en cuenta que es un menor de edad y como sin razón ninguna se le sube a un primer grado sin tener una prueba contundente que lo determine. Por eso yo les dije a ustedes
que esto es un caso de lesa humanidad, porque hay mucha maldad, hay mucha mentira, hay mucha corrupción, pero sobre todo, señores, hay mucho dolo por parte de todos esos delincuentes que forman ese aparato jurídico, empezando por Catherine Fernández Ronde, que es la máxima responsable, porque ella, como jefa de todos los fiscales, mensualmente ellos se reúnen para ver cómo van las situaciones de los casos que tiene. Y sin embargo, nunca esa señora lo hizo. Eso es algo importante, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque de verdad que da tremenda pena que eso haya ocurrido en ese condado y en este país. Eso es lo que quiero decir. Fíjense que todavía ni el juececito, ni la presidentica, ni el que firmó han aparecido. Y a esto le uno así con convencimiento de causa de que eso no lo redactó ningún abogado. Esa es mi opinión muy particular. No te rías, no te rías. Usted sabe de lo que yo me estoy riendo, que aquí mi gente está metida aquí y la limpiaron a todos ustedes, y hasta Ninoca, la Igila, todas estaban metidas aquí. Ah, bueno, pues mejor que me oyeran. Cuando yo mencioné a Ninoca, corrieron todos los malangas para atrás. Si usted, mire, no se lo puedo poner porque no puedo usar los controles. Yo Me quisiera que ustedes vean la fe. hace rato que dije que te estaban tumbando el live. Sí, yo sé, pero yo tengo gente, no te preocupes, que ya llegaron mis equipos tan así. Yo quisiera que ustedes vean el paquete de gente que sacaron. Ahí, eso quiénes son. Sí, se la voy a mandar a todos ustedes para que vean. A la primera que limpiaron, limpiecita, fue a Canela. Canela te quitaron un poco de gusano. Bueno, Ay, gracias al equipo de Águila, gracias. Buenas noches, Sofía, antes de que Canela dé su retroalimentación. Todos, déjame buscar a la señora Nancy. Ahora sí. Buenas noches a todas, bienvenidas a esta su casa. Espero que hayan tenido un día espectacular. Gracias por acompañarnos como cada día. Gracias por su apoyo a Derek Rosa siempre. No me cansaré de decirlo. Sabemos que muchas personas, dada a todas las incurrencias en este caso, han sentido cansancio y han decidido tomarse un espacio. Gracias por eso, porque la gran mayoría ha decidido seguir en pie de lucha, que es lo que necesitamos. Seguir juntas, unidas, una sola voz, gritando la inocencia de Derek Rosa para que se haga justicia por Irina y para que los verdaderos culpables ocupen el lugar de la silla de los acusados. Sabemos que Derek Rosa muy pronto ya este crimen va a ser esclarecido. Ya gracias a Dios y a la defensa que tiene el niño, sabemos que este caso no nos equivocamos desde el principio en la convicción de saber que fue un crimen cometido por adultos malévolos, no por un niño de apenas 13 años, recién cumplidos, dicho sea de paso, cuando sucedieron los hechos. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi queridísima Ade, mi querida Cataleya, nuestra querida Nancy, mi queridísima Rose, nuestra queridísima Canela, mi querida Mica, bienvenida, mi querida princesa, mi querida Balbi, por supuesto, mis magistradas y magistrados del Tap Tap, gracias por ese apoyo infinito, inmenso. Ustedes son la columna vertebral de esta casa. Derek Rosa
cuenta al 100% con el apoyo de ustedes, y ustedes nos animan a que cada día nosotras les traigamos este análisis con tanto amor, siempre pensando positivamente en aportar un granito de arena para este caso tan difícil y que a casi 2 años nos tiene a todos en vilo, observando cada uno de los detalles que van sucediendo en la corte, cómo se van manejando los documentos, y por supuesto con el ojo más que puesto encima de aquellos que se suponen deberían hacer justicia y estar del lado de lo que sería, como el nombre lo dice, valga la redundancia, justicia, y no más bien de parte de los malos, que es lo que hemos estado observando en el caso de Recrosa, lamentablemente. Cedo la palabra a otra magistrada, o Balbi, no sé, tú que sigas leyendo. Gracias. No sé si Canela va a decir algo en cuanto a nuestra lectura. No, evidentemente, Balbi. Hola, mi linda Sofi, que no te había saludado, mi amor. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Estamos, indudablemente, Balbi, estamos ante un caso lleno de irregularidades, fechas fuera de tiempo, acusaciones que nunca fueron peritadas y pruebas entregadas injustamente. Esto no solo vulnera los derechos del acusado, sino que pone entredicho la justicia misma y erosiona a la vez la confianza de la sociedad. Aquí, indudablemente, todas estas cosas que usted nos está poniendo sobre la mesa, es increíble. Esta fecha fuera de tiempo, si vemos que si estos documentos, estas pruebas o acusaciones se presentan fuera de tiempo, fuera de plazos legales, pueden ser consideradas nulas o inadmisibles en el proceso, a la vez invalidando parte del caso e incluso la totalidad de la acusación, dependiendo de la gravedad y del derecho procesal de la Constitución americana. Estas acusaciones sin ser peritadas, si las pruebas estas son presentadas y no han sido verificadas y no han sido peritadas o evaluadas por expertos, pierden fuerza probatoria y a la vez dando lugar a la desestimación de la acusación o la liberación del acusado. Si la defensa demuestra que no, si la defensa muestra todo esto, estamos en presencia de que prácticamente nos tienen que entregar el niño, más aún aumentando todo esto que salen los muertos de la tumba para firmar y elevar al niño al primer grado. Es increíble, yo me he quedado como que no pensé que en este país pudieran existir estas cosas y estas irregularidades. Qué increíble que personas que sin escrúpulos, personas que no tienen visión del daño que pueda estar ocasionando no solamente al caso que es un niño, sino ante la sociedad y la consecuencia que puede traer esto, inclusive hasta para la misma justicia y el sistema judicial, que van a perder todo tipo de credibilidad, porque hoy en día cuando nos presentan todo esto, uno pierde la credibilidad en el sistema judicial. Es increíble, Barbie. Yo me he quedado boca abierta. Honestamente, hoy estoy entrando y me estoy poniendo al día de todo y es increíble. Y ante la sociedad ni hablar, porque pierde con la desconfianza hasta en las mismas instituciones. Yo, honestamente, yo pienso que resumiendo todo esto, lo que estamos viendo, yo pienso que estas fallas comprometen la validez del proceso. Y honestamente estamos en presencia de una anulación. Que Dios permita que Báez pueda llegar a esto, a un juicio para que desenmascare a esta corrupción de personas que tienen ciertos puestos y cuellos blancos.
Increíble que estamos en presencia de todo esto y honestamente, vaya, nos quedamos sin palabras, de veras. Nos quedamos sin palabras, Barbie, porque va a llegar un momento como que ya uno no, ¿en quién va a creer? Si la inocencia del niño, el niño se vio que podía, hizo esta llamada como confiando, como que el sistema policial lo podía salvar. Entonces, para rescatar esa confianza ante ese niño, imagínese usted que vaya, esto es sin palabras. Sin palabras. Honestamente me estoy poniendo, vuelvo y les repito, estoy cogiendo el hilo ahora y me he quedado con boquiabierta, Barbie. Para que sepa. ¿Por qué usted cree, queridísima Canela, por qué usted cree que la defensa advirtió que no se atrevería a irse a un juicio no sin antes tener todas las evidencias ya analizadas y peritadas? Pero no tan solo eso, sin que los expertos en salud mental le den el visto bueno al 100% del estado de Derek Rosa para ir a comparecer frente a una corte. Porque evidentemente, como tal usted acaba de comentar, fulminaron la confianza del niño. Correcto. Esta gente llegó, cuando llegó el grupo de militares, de detectives, de policías a la escena del crimen, Derek Rosa sintió que lo iban a ayudar, porque a los niños uno le inculcan que la policía es el que se lleva a los malos, el que salva. Déjame tener un poco de ruido. Camila. Dígame, le escucho. Oye, unas teclas. Entonces, lamentablemente, era que casi imposible, de hecho, para que él pudiera hablar con la defensa, le costó trabajo. Tuvo que ser atendido por los expertos en salud mental para que él volviera a confiar, porque él no quería hablar al principio. El niño tenía miedo y no es para menos, o sea, pasar por una situación caótica como la que él pasó y viendo que le cuenta a estas personas la situación real, lo hacen hacerse culpable al niño y luego que vengan otras personas. Recuerden que a él lo mantuvieron aislado, a Derek Rosa. Lo aislaron del resto de la población, de la población que estaba allí retenida. Entonces él no tenía contacto físico con el mundo exterior, no le permitieron tener comunicación con su familia, no sabía absolutamente nada. Fue un terror infinito que el niño vivió. Entonces, hasta un adulto tendría miedo, porque tú dices, oh, Dios mío, todo el mundo aquí está combinado y todos me quieren hacer daño. Entonces, por fin, cuando él pudo exponerse y sacar de adentro todo lo que llevaba y todo lo que sentía, fue que en automático vimos que Báez de una vez se movió, corrió y empezó el caso a correr como debía adecuadamente, pero él no tenía confianza con la abogada que le estaba atendiendo al principio. Eso lo ha logrado el equipo de Báez gracias a la batería de expertos que él se hizo aliado para que le apoyaran en este caso. Entonces, esto es una vergüenza. O sea, todos sabemos todas las solicitudes que ha venido presentando la defensa desde el día 1 para que le entreguen, porque necesitan tener las evidencias que supuestamente tenían en